Y ahora sí vamos a las frases del día. Bueno, ustedes ya saben que tenemos algunas que son inamovibles para que se las aprendan de memoria y no se las olviden más en su vida. Principalmente de aquellos que creen que la derecha, el neoliberalismo, el capitalismo es la panacea. Primera frase, la economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el conjunto de los tontos e ignorantes, porque la economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de esto. Citemos un ejemplo, el famoso RIGI que quiere imponer este gobierno, que solo beneficia a las empresas foráneas, los capitales foráneos. ¿Y la industria argentina qué? Siguiente frase. Perder una elección en democracia es normal, el problema es perder la democracia en una elección. Nunca nadie se preguntó por qué un jubilado en el año 2003 al 2015 compraba autos 0 kilómetros y ahora no puede pagar ni siquiera la patente. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda externa sin ajustar, sin despedir a nadie, sin pedir prestado afuera, etcétera? El ajuste es un cuento de la derecha para hacer negocios privados. No hace falta que aclare demasiado porque ya hemos pasado con este es el cuarto gobierno neoliberal que usa las mismas políticas de los tres gobiernos neoliberales anteriores y que fueron un fracaso. Que lo único que hicieron fue hundir al pueblo en el hambre, en la miseria, la destrucción de pymes, en fin. No sabemos qué va a pasar de aquí en más. ¿Y te acordás cuando tenías que sacar un crédito para pagar la luz, el agua, el gas, medicamentos? Bueno, ahora volvieron los mismos, que te van a inducir a eso. Y si no, habrán escuchado acá a nuestro gobernador decir de que se va a poder pagar la luz en 3 cuotas. Mienten los que te dicen que bajaron las ventas. Es solo en solo una semana se vendieron todos los radicales. ¿Qué tiempos aquellos en los que cada vez que aumentaba el gasoil había desfile de tractores hacia el obelisco? Realmente, ahora están todos muy tranquilitos. Aumentos abril de 2024. Agua 209%, electricidad 181%, prepagas 19%, colegios privados 11%, colectivos 100%, gas 282%, nafta 12%, alquileres 120%, alimentos 12% promedio. Los libertarios festejan el 8,8%. Parece ser que la amenaza de Milei a despedir gente del INDEC rindió frutos. Ya que no podés bajar precios, entonces bajemos los índices del INDEC. Volkswagen, la empresa alemana que inauguró su planta en el gobierno de Cristina Kirchner, tuvo que cerrarla con Macri. Con Alberto Fernández la volvió a reabrir y ahora cierran para irse a Brasil. Estos empresarios son todos unos flojitos, no se bancan tanta libertad y prefieren crecer con gobiernos peronistas. FATE echa a 97 trabajadores, Whirlpool echa a 60. Asindar estiró la suspensión de gente en Villa Constitución y San Nicolás. Siguen despidos en Australtex, Mabe Drean y las empresas constructoras. Qué lindo y libre está todo. Realmente. Es lamentable, pero es la triste realidad. Esperemos que les haga clic a muchos. Y ahora sí, vamos a dar lectura a los principales títulos internacionales, como es nuestra costumbre en esta parte del programa. Hoy Norma faltó con aviso, pero ya la tendremos nuevamente al aire el viernes. Así es que hoy, bueno, va a estar un poco monótono el programa porque me van a tener que oír a mí durante 2 horas.
Argentina, la inflación alcanzó su punto máximo y se situó en el 289% interanual. Brasil. Las inundaciones en el sur de Brasil dejan al menos 149 muertos, según el balance de Defensa Civil de ese país. Las autoridades han alertado que el nivel del río Guaíba pueden seguir subiendo en los próximos días a causa de las lluvias. Corea del Norte. Kim Jong-un inspeccionó un nuevo sistema de misiles y pidió un cambio trascendental en preparativos de guerra y producción de armas, según medios estatales. Eslovaquia. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, fue herido de bala cuando salía de una reunión de gobierno, informó la agencia de noticias TASR. La presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, condenó el ataque brutal y deseó una buena recuperación a Robert Fico. Estados Unidos. El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, admitió que pagó a Stormy Daniels y afirmó haber mentido e intimidado por hacer feliz a su jefe. Cohen dijo además que los pagos a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo Karen McDougal se hicieron para evitar obstáculos en el ascenso de Trump a la Casa Blanca. Estados Unidos-China. El presidente Joe Biden anunció nuevos aranceles sobre importaciones chinas por valor de $18.000 millones. Francia. 3 personas murieron en disturbios en Nueva Caledonia, dijo un funcionario, después de aprobar una medida para cambiar las reglas de votación en la isla del Pacífico. El presidente Emmanuel Macron pide que se declare el estado de emergencia en el territorio de ultramar de Nueva Caledonia. Georgia. Continúan las multitudinarias protestas por la aprobación de la ley de agentes extranjeros en el Parlamento. Guerra en Gaza. Los palestinos conmemoran el miércoles el 76º aniversario de la Nakba, con más de 35.000 muertos y sin vislumbrar un acuerdo por un alto el fuego. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió al Congreso aprobar $1.000 millones más en ayudas militares a Israel. 35.173 palestinos han muerto por los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre. Más de 450.000 gazatíes han huido de Rafah desde el 6 de mayo. Qatar aseguró que la negociación de tregua está en punto muerto. Guerra en Ucrania. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de $2.000 millones en ayuda militar a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a Estados Unidos más misiles Patriot para defender a Kharkiv de la nueva ofensiva rusa. Francia entregará ayuda militar adicional a Ucrania en los próximos días y semanas. 8.000 personas han sido evacuadas urgentemente de la región de Kharkiv ante el avance del ejército ruso en el norte. La Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias el jueves y viernes sobre los ataques israelíes en Rafah. México. 3.000 oficiales protegen a 465 candidatos ante el riesgo de violencia política, con decenas de candidatos asesinados previo a las elecciones. Panamá. Capturan a miembros de una red de tráfico de migrantes chinos y decomisan bienes y dinero por más de $2 millones. La Nakba, o catástrofe, que marca el establecimiento del Estado de Israel y el desplazamiento de los palestinos
sobre los territorios palestinos. Concluyen protestas pro-palestinas en la Universidad de Harvard. Ejército de ocupación amplía su ofensiva en Jabalia. Diputados brasileños aprueban suspensión de la deuda del estado de Río Grande do Sul. Colectivos. El gobierno adelantó subsidios a empresarios que negocian para evitar el paro. POSE confirma que seguirán recortando en el Estado. Estamos desarrollando las noticias que se generan en nuestro país. El empleo retrocedió a los mínimos valores en más de 2 décadas. Ley bases. Dialoguistas presionan para meter cambios y que diputados no rechacen. La huida de apoyar el DNU de Milei a la preocupación por la ley de bases. El PJ confirmó las internas de noviembre y convocó a movilizarse contra la ley de bases. Tras bastidores, La Libertad Avanza y la oposición afinan los cambios en la ley y el paquete fiscal. Dólar, salarios y tarifas, obstáculos en el plan del gobierno contra la inflación. En la región, la inflación fue más alta en países dolarizados. La inflación de abril fue del 8,8% y trepó al 65% en lo que va del año. Asalto de película. Chocaron un portón para entrar a robar en un supermercado chino. Asindar. Podrían suspender a 1.100 trabajadores por la caída productiva. Kicillof federaliza su gestión con un acuerdo con el macrista Nacho Torres. Despidos masivos en la cadena Chango Más. Bolsonaristas golpistas buscan refugio en Argentina, rompieron las tobilleras y huyeron. River ganó 2-0 ante Libertad y se clasificó a los octavos de la Libertadores. El gobierno bajó la tasa de interés al 40% luego del dato de inflación. Y así damos finalizada la lectura de los principales titulares internacionales y nacionales. Para ampliar mayor información lo pueden hacer a través del sistema de la televisión digital abierta, donde podrán sintonizar las señales de Telesur, France 24, Rusia Today y en la radio El Destape. Y para los que tengan Riotel TV, en los canales 400 y 401 podrán sintonizar Telesur y France 24. Y para aquellos que me consultaron porque hay inconvenientes con algunas señales de la TDA terrestre con respecto a la antena que está ubicada acá en la zona del Puente Negro, les puedo decir que existe un número telefónico que es el 0800 999 2772, opciones 1, 1, 6, que tendrán que marcar en la medida que les dice el menú electrónico. Y se podrán comunicar con ARSAT
que es quien regentea el sistema de la televisión digital abierta terrestre, donde podrán hacer los reclamos pertinentes. Como también averiguar si hay disponibilidad de equipos de recepción satelital. Hasta no hace mucho no había disponible, había que optar por otras opciones en páginas de comercio electrónico. Pero no son kits, no son los kits oficiales ni mucho menos originales. Sí permiten no solo ver la TDA nuestra, sino también canales abiertos de otros países, según la posición en que esté la antena parabólica. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Los tiempos del Congreso obligan a la Rosada a redefinir su estrategia. Acto sin pacto. El plan B que maneja el gobierno en caso de llegar a Córdoba sin la ley bases. El presidente reconoció este martes que se podría postergar la firma del pacto de mayo para junio o julio. La razón es que las negociaciones alrededor de su proyecto insignia en el Senado se están extendiendo más de lo previsto y los plazos no le dan. De todos modos, el evento con los gobernadores cercanos en la provincia mediterránea se mantendría en pie. La idea de la cumbre sería exponer a los ausentes como parte de la casta que boicotea la gestión. En Casa Rosada ya comienzan a aceptar lo evidente, más allá de sus deseos. No van a llegar al 25 de mayo con la ley bases y el paquete fiscal aprobados. El propio Javier Milei habló del tema al finalizar el homenaje que, con busto incluido, le hizo a Carlos Menem en Balcarce 50 el martes al mediodía. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo y si no es en mayo será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer, dijo. En su entorno confirman que el texto solo se firmará si las leyes están aprobadas, pero que más allá de que eso ocurra o no, ese día igual habría un acto en Córdoba. Principio de revelación, dicen, en el círculo íntimo del mandatario para explicar lo que quieren mostrar durante el supuesto acto sin pacto. La del principio de revelación es una de las frases más repetidas del presidente cuando habla de dejar en evidencia el funcionamiento de la casta. Sin bases no hay pacto, repiten sus laderos
y recuerdan que así lo dijo Milei durante el discurso que dio durante la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. En esa línea, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había dicho horas antes de las declaraciones de Milei que, si bien están avanzando y tratando de conciliar las propuestas de cambios con los bloques de la oposición amigable para tener listo el dictamen final lo antes posible, aquello no depende de nosotros, sino de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Es decir, es posible que ese día el presidente haga igual el acto en Córdoba y aproveche la ocasión para hablar mal de aquellos que no fueron proclives a colaborar y reforzar su discurso confrontativo con el sistema político en general. En un principio estaba pensado que Milei asista en Córdoba a un Te Deum y que luego de eso encabece el acto con los gobernadores que acompañan al gobierno nacional en la estancia Paz, un predio que supo ser de Julio Argentino Roca, el otro expresidente que Milei admira, además de Menem. Allí incluso se iba a condecorar a los mandatarios provinciales con la Orden de Mayo, un reconocimiento que se utilizaba para destacar a personalidades del extranjero. Luego, habían evaluado que el acto debía ser más corto y que Milei no asiste al Te Deum. En este momento todo está por verse. En Casa Rosada, desde el principio de la gestión, subestimaron los tiempos del Congreso. Creyeron que la ley Bases podía ser aprobada rápido y sin negociación durante las sesiones extraordinarias, cosa que no ocurrió. Y el fracaso en febrero fue tan grande que la ley tuvo que volver a comisiones. En el segundo round, y luego de haber trabajado para que las normas se aprueben en la Cámara de Diputados, cosa que finalmente, y tras mucho diálogo con la oposición amigable, sí se concretó, pensaron que en el Senado se trataría de un trámite exprés. Uno de los errores que cometieron, por ejemplo, fue no llevar adelante las negociaciones en espejo, es decir, invitar y conversar con los senadores mientras negociaban con los bloques de diputados. Eso hoy tiene sus consecuencias y por eso el proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, sufrirá una serie de modificaciones en el Senado que lo harán regresar a la Cámara Baja. Francos, el vicejefe de gabinete, José Rolandi, el asesor de Milei, Santiago Caputo y el hombre de confianza de Karina Milei, Lule Menem, entran y salen de los despachos de Casa Rosada y del Congreso para tener distintos encuentros con legisladores y gobernadores. El objetivo es consensuar los cambios y que, una vez que el texto llegue a diputados, los legisladores solo tengan que levantar la mano. Durante la tarde del martes, por ejemplo, el bloque de la UCR en el Senado se reunió para elaborar un punteo con los cambios que ellos proponen para los proyectos de ley. El encargado de recolectar todos los reclamos es Rolandi. Si todo va como estima el oficialismo, el jueves lograrían el dictamen en el Senado. Al recinto, por disposiciones de la Cámara Alta, recién se podría ir una semana después, es decir, pasado el 23. En ese escenario, los proyectos contarían con la aprobación antes del 25 de mayo. El problema es que, como el texto sufriría modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputados. Eso hará que las leyes finalmente no estén aprobadas antes del 25. Es decir, que el pacto no se firmaría. Bueno, ahora ha quedado demostrado con esto de la inauguración del busto de Carlos Menem y todos los homenajes que se le han hecho, vuelve a afirmar que parece ser que a los únicos que merecen el bronce son los delincuentes
los traidores a la patria, los que han destruido nuestro país, a genocidas como Julio Argentino Roca, Menem, que casi nos hizo volar la ciudad completa, desaparecer del mapa, y todavía tenemos que soportar que le hagan homenaje a un traidor a la patria, porque no solo destruyó la economía de nuestro país, sino que vendió a precio vil las empresas del Estado, las empresas que son de todos nosotros. Y este esperpento que tenemos ahora de presidente está siguiendo el mismo camino. ¿O no se dieron cuenta? Prácticamente está haciendo exactamente lo mismo. Estuvo noviando con una de la farándula, como lo hizo Menem. Le falta nada más que una Ferrari, no la Testarossa, porque eso ya es historia antigua, es un auto de la década del 90. En este momento no sé cómo se llamará, una nueva Ferrari o algún otro auto de alta gama. Le faltaría eso, entre otras cosas más, pero se ha dejado las patillas igual que Menem, por ejemplo. Faltaría que hable con el cantito como hablaba Menem. Pero vuelvo a repetir, lamentablemente la mayoría de los que a nosotros nos han inculcado como próceres a través de la escuela primaria, secundaria, quizás terciario, universidad, la mayoría han sido unos delincuentes vendepatria. Porque la gente que realmente hizo algo por el país fueron considerados unos delincuentes. Y si no, pueden ir a la historia de San Martín, de Belgrano, por ejemplo, Güemes, Moreno, que lo asesinaron, y tantos otros, Dorrego, porque claro, no eran funcionales al sistema, no eran traidores. Amaban a la patria y querían una patria grande, una patria soberana. Pero estos que tenemos nosotros ahora son unos vendepatria. Lo que menos les importa es nuestro país. Lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, la cuentita bancaria, vivir bien ellos y que el pueblo se joda, se cague de hambre. ¿Nos recuerdan en la época de Mauricio Macri cuando la gente de las villas y otros lugares o barrios de gente pobre que salían a cazar ratas para poder sobrevivir, para poder comer algo, porque no tenían ni siquiera para comprar una mísera sachet de leche? Y ahora estamos llegando a exactamente lo mismo. El consumo de la leche ha bajado muchísimo. ¿Y eso qué significa? Que hay más gente pobre, hay más gente sin poder adquisitivo, hay más miseria. Y siempre el cantito que la culpa la tuvo el otro. Y a propósito de eso, hay una vieja película de la década del 40 que se llamaba precisamente así. La culpa la tiene el otro. Nunca se hacen cargo de nada, nunca se hicieron cargo de nada. Jamás. Lo hemos tenido acá localmente también, cuando a algún intendente se le ocurrió el famoso impuesto a las valijas, que nos va a costar millones de pesos cuando eso salte, porque por ahora, bueno, está todo frenado. Por eso de la política, ¿vio? Porque siempre gozan de impunidad. ¿Y el pueblo qué?
Después se admiran de que la gente descree de los políticos, porque ya estamos cansados de ver lo que hacen. Estamos cansados de ver de que nos roban, destruyen y nunca pagan lo malo que han hecho. Macri debe una fortuna del correo argentino y nunca se le pudo cobrar. ¿Cómo es eso? Pero claro, Macri tiene plata, entonces es intocable. Alguien dijo que las leyes se hicieron para los pobres, porque los poderosos las manejan a su criterio. Y parece ser que es así. Hay dos justicias. Una justicia para los pobres y una justicia para los poderosos. Entonces, conclusión, el pueblo, la mayoría del pueblo, vive en la indefensión. Y después nos vienen a hablar de que ha aumentado la delincuencia, los robos, los asesinatos. ¿Quiénes tienen la culpa de eso? ¿Quiénes generan todo eso? Los mismos políticos con sus medidas económicas geniales, que le quitan el trabajo honrado a la gente, como ahora, como en la época de Macri y en otras épocas. Es impresionante la cantidad de negocios que se están cerrando por la crisis económica.